para mí un placer darle la bienvenida y presentar a nuestro segundo ponente del Seminario de Filosofía, que también me atrevo a decir que pues ya es de la zona Ciudad de México. Y quien lo hace dejar claro, pues es la presencia de el director Tony Alcalá, director de estudios humanísticos del campus Ciudad de México y doctor y profesor investigador, miembro SNI, y nos presenta en esta ocasión el texto Tentacles from the Depths, The Natural Horror of D.T. Niels' Relict. Mejor lo hubiera dicho en español. Pues bueno, Tony Alcalá, les cuento que la dinámica en esta ocasión va a ser el doctor nos va a presentar 30, 40 minutos, pues su propia propuesta del texto, una charla nos va a platicar y abrimos las preguntas después de que él haya terminado con la presentación. Bienvenido, Tony. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la presentación, Sheila. Gracias a Amanda por su apoyo. Hola a todos, Moisés, Luz, Carlos, Miguel Ángel, Fer y José Manuel. Un gusto coincidir con ustedes. Lo que decía Carlos, no coincido con este equipo más que en reuniones de región o en CADI, pero ahorita sí ya el tiempo se alargó más de lo que tardábamos en vernos en ese tipo de reuniones. Si les parece, como decía Sheila, les sugiero, ya les estoy compartiendo pantalla, les sugiero que nos vayamos con una versión un poco cambiada o alterada que yo hice a manera de resumen del texto, para con este resumen hacerles la presentación independientemente de la lectura que le hayan podido hacer y sobre ello me puedan hacer preguntas o comentarios. Les comparto que, como pueden haber adelantado por el formato que vieron, es un texto que está en fila para ser publicado. Ya va, me parece, en la tercera o cuarta revisión, ya no me acuerdo. Espero ya no me pidan más revisiones, pero esta ya es la súper extra depurada después de varios comentarios de los editores. Va para un journal que trabaja temas de lo gótico y la ecología, tal cual se llama Ecogothic, si mal no recuerdo. Gothic Nature se llama el journal, van para su segundo número apenas. Entonces, como ya lo leyó Sheila, es Tentáculos desde las profundidades. Analizo o más bien propongo leer la obra de D.T. Neil, un escritor no muy conocido, no muy leído incluso en inglés, como una visión de horror náutico, o por el otro lado tal vez proponer cómo la obra de D.T. Neil se puede leer como horror náutico. Por ejemplo, si yo les preguntara qué tienen en común todos estos textos, podemos remitirnos a hace 2 siglos con Moby Dick, o principios del siglo pasado con la obra de William Howe Hodgson, los textos, algunos de Lovecraft, como aquí aparece La sombra sobre Innsmouth, pero también está La llamada de Cthulhu o Dagon, igual de la época de Melville o un poco más anterior está la narrativa de Arthur Gordon Pym, y del siglo actual, además de Relict, otros ejemplos que se me ocurren es Leviathan de Tim Corran, Piel fría de Sánchez Piñol. Piel fría, literalmente traducido como Cold Skin, acaba de estar la película hace unos meses en cartelera. ¿Qué tienen todos ellos en común? La portada nos los dice, ¿cierto? Está el océano, mar abierto, ni siquiera hablamos de aguas dentro del continente. Hablamos o de mar abierto o si acaso de islas. Entonces tenemos las tierras emergidas y en ausencia de ellos el barco como esta isla en movimiento, donde el humano puede manejar un poco más a su capricho los elementos, y de lo cual es completamente incapaz de hacer en mar abierto. Si se fijan, incluso en el espacio exterior, la luna, está esa idea de, sea teoría de conspiración o si haya realmente ocurrido, está la idea de que se pudo dejar una bandera y más que ello una pisada que por aquellas razones de que no hay vientos, etcétera, no se va en varios siglos o en miles o hasta millones de años no se borraría esa huella. En cambio, sobre el mar, aunque claro, se pueden dejar estructuras que sin embargo están ancladas al fondo de tierra, de roca, en sí sobre la superficie de agua no es posible que dejemos una marca. El mismo barco o una persona nadando, conforme va dejando su trazo, este trazo, las aguas al reacomodarse
hacen que no quede vestigio alguno de la presencia humana sobre el mar, y algo que esté flotando como un barco, como una plataforma, incluso las mismas aguas en una tempestad pueden erradicarlo, moverlo, voltearlo, en sí combatir o minimizar la presencia del ser humano sobre el agua. Parto como propuesta de una cita de Eugene Thacker que él menciona haciendo referencia al horror, pero alineando un poco el horror con esta idea de los tentáculos del pulpo, de los cefalópodos, que no existe uno solo, claro, eso en la realidad lo vemos, sino muchos, pero él a lo que lo lleva es a usar el pulpo como una analogía del horror, porque para él la multiplicidad de tentáculos, cuando ello aparece en narrativas de horror, cuando aparece una criatura con varias patas o con varias extremidades, nos permiten hacer esta visión hacia una nada, hacia algo distante que puede emerger del océano o de otro tipo de abismo negro, el cual está lleno de secretos. En sí, el texto que propongo analizar con la teoría que les presento se llama Relict, y la reliquia que le da nombre al texto mismo es una especie de pulpo, un kraken, que si podemos recordar hay documentaciones de animales, por lo menos de las proporciones del que aparece aquí, varios metros más largo que un ser humano, escondidos en lo recóndito del océano. ¿Cuáles son los elementos o los momentos de horror que propongo considerar como importantes para este estudio? El primer momento es tener que confrontar al monstruo, tenerle que hacer frente, y otro es después de haber confrontado al monstruo, si es que el protagonista sobrevive, entonces llegar al momento de aceptar que lo que nos rodea es más amplio de lo que nos hemos hecho creer o hemos tratado de sistematizar a través de los marcos que la civilización quiere imponer sobre sobre la naturaleza y lo que va controlando de ella. Regresando a la naturaleza, Timothy Clark nos propone que todo lo que existe en el universo podría o normalmente es lo que se engloba dentro del término naturaleza, aunque él encuentra una segunda definición que es todo lo no humano, sean criaturas que se mueven u objetos inertes, incluso inorgánicos, pero todo lo que nos rodea, que podemos observar y que desde hace ya muchísimos siglos, el momento tal vez que marca más ese giro es el desarrollo de la agricultura, pero incluso desde antes, lo que ahora somos los seres humanos, empezamos a etiquetar ese lado no humano como algo que vemos inferior y por tanto nos tomamos el privilegio de moldearlo, incluso explotarlo para nuestro beneficio. Simon Estock, participante del origen de esta propuesta que les conté, que es Gothic Nature, él propuso que en sí la historia humana es la historia de estar controlando el ambiente natural, de convertir, como les dije, incluso lo inerte, las mismas rocas en armas, modificar estos elementos para entonces, en las palabras de Stock, matar, algunos dirán solo transformar o alterar el ambiente que nos rodea. Otro teórico, Timothy Morton, propone la idea de un mesh, un conjunto, una masa, que para él es regresar a la primera definición de la naturaleza como el todo que existe en el universo. Para él este mesh es lo que se extiende dentro y fuera de los organismos, de los seres vivos, y con ello no existe un límite claro entre lo interior, entre lo exterior, y aquí se contrapone con las ideas de la civilización, de lo humano, que impone límites, barreras hacia lo que es humano, lo que no es humano, lo que es permisible, lo que no es, lo que es el animal, lo que es el ser racional, etcétera, etcétera. Para Timothy Morton, las relaciones que existen en toda la existencia en la naturaleza es una red de organismos que se adaptan unos a otros. El ecosistema se adapta a ellos, ellos se adaptan al ecosistema, no hay ninguna independencia, todo es interacción, llegando incluso a escenarios de simbiosis.
cuando nos separamos de este denominado mesh por Morton, lo que encontramos es un término que se ha estado trabajando con cada vez más énfasis en las últimas 2, 3 décadas, la idea del antropoceno, cómo hemos dejado nuestra marca en la Tierra. También Morton propone llamarlo homogeoceno, partiendo de la idea de capitaloceno en sí. Sea cualquiera el nombre que usemos, es esta perspectiva de el hombre está dejando una marca que anteriormente solo dejaba la misma, el mismo encadenamiento de eventos naturales, y en mucho menos tiempo el hombre está dejando esta huella sobre la Tierra. Un referente que está detrás de la teoría de Morton es la propuesta de Derrida acerca de la confusión entre lo humano y lo no humano, cómo incluso el generar un término, sea animal o hubiera sido otro, para denominar a todos aquellos seres vivos que no consideramos humanos, en la opinión de Derrida, eso ya era un crimen de primer orden en contra de todos estos seres, el simple hecho de ponerles una etiqueta para poderlos considerar diferentes a nosotros. Porque Morton insiste que no somos la culminación de nada, va más allá del pensamiento darwiniano, o por otro lado podríamos decir, complementando el pensamiento darwiniano, alude a lo que pudo haber visto regresando a manifestaciones u opiniones, expresiones en literatura acerca de las propuestas de la evolución. El mismo H.G. Wells, que en La máquina del tiempo alcanza a proponer en su último intento por llegar lo más lejos en el tiempo hacia el futuro, el viajero, cuando ve que ya no hay vestigios de la presencia de seres humanos y lo único que hay son unos seres que se arrastran sobre la playa. Esto hace eco con una propuesta de Lancaster, un pensador que siguiendo las propuestas de Darwin, eso fue lo que él desarrolló. Si no era suficientemente demandante el escenario, a lo mejor el futuro de los seres vivos en la Tierra podrían ser seres marinos que estuvieran, o tal cual como los que describe Wells, una especie de erizo, que lo único que necesitara fuera arrastrarse sobre una superficie porque iba a tener todo lo que necesitara a la mano sin necesidad de desarrollar ni su cuerpo ni su inteligencia, más allá de lo que requería, y por ello Morton insiste, lo que existe es adaptarse, o detrás de lo que llamamos evolución es simplemente el hacer una adaptación a lo que es el escenario alrededor de nosotros. Pero la humanidad, en la insistencia por querer controlar todo aquello que hemos etiquetado por generaciones, por siglos como no humano, de acuerdo con Morton, crea dos escenarios. Uno que es la planicie de la espectralidad, donde estamos nosotros creando puros espectros mediante los términos o las etiquetas que le hemos impuesto a todo lo que nos rodea, y por otro lado, un valle de lo ominoso, donde hemos depositado todo aquello que no es humano, todo aquello que son los seres vivos que no son parte de nuestra especie, y eso implica que no hay diálogo entre las dos perspectivas que aquí les muestro. Por un lado se impone la perspectiva humana y por otro lado no se le da lugar a la perspectiva que vendría de todos esos demás seres a nuestro alrededor. Morton continúa diciendo que los objetos son únicos en su existencia, no pueden reducirse a cosas o subobjetos más pequeños, no se pueden disolver tampoco hacia componentes de algo más amplio. Por otro lado, una fuente más que agrego, Clive Hamilton, él arguye el hecho de que conforme nos hemos hecho más hábiles, hemos desarrollado más herramientas para modificar a la naturaleza a nuestro antojo, pues entonces las fuerzas en la misma naturaleza, o lo que llamamos de ese modo, parece ser que nunca las vamos a controlar del todo. Desde cierta perspectiva se podría hablar de una confrontación entre la humanidad y la Tierra, o así lo propone Hamilton. A lo que se refiere él es cuando creemos que tenemos dominado, lo hemos vivido muy de cerca en Ciudad de México y ahora en el mundo, creíamos que
Desde hace mucho se pensó, se pueden predecir huracanes, pero eso sirve únicamente para refugiarse, pero el huracán en sí no se puede detener. Después, la experiencia a la que iba con Ciudad de México, se pueden predecir los sismos. A veces sí, a veces la alarma falla o cuando la alarma suena, el sismo ya se está desarrollando y no sirve de mucho que se active la alarma. Y situaciones como la pandemia actual en la que vivimos, que se creía hace unos pocos meses que era algo del pasado, que ya teníamos vacunas, que ya teníamos las medidas para prevenirlo, así como se pensó que ya podíamos prevenir con tiempo los sismos, etcétera. Y por ahí tenemos eventos que son recurrentes independientemente de sismos o pandemias como los huracanes, etcétera. Dentro de este estilo de narrativas al interior de la tradición gótica, una subrama que sería lo ecogótico, David del Príncipe propone que son textos, o si no son textos, son aquellos que permiten una lectura independientemente de que se les pueda clasificar dentro de otros grupos de estudios literarios, pero para él es aquellos a los que se les puede leer como portavoces de este miedo hacia que los humanos en su relación tan precaria que estuve revisando con los parámetros que nos brinda Morton, al ser esta relación a final de cuentas tan precaria con el mundo exterior a lo humano, nos damos cuenta en estos textos o nos proponen los autores a través de los eventos que le ocurren a sus personajes, que hay miedos, que hay temores alrededor de esta relación tan débil y la posición tan, tan débil igualmente sostenida con alfileres del ser humano como la supuesta figura de supremacía sobre el planeta. Para hacer un paréntesis, aterrizar un poco en la tradición gótica, dentro de lo cual el horror es una rama y dentro de lo cual lo ecogótico es otra rama. Fred Bottic, por ejemplo, lo que él identifica como prácticamente cualquier texto gótico es que ensombrecen el progreso de la modernidad, son narrativas que contraargumentan lo que venimos viviendo desde la Ilustración y los valores que se alinean con lo mismo. Muchas veces dependen en fuerzas sobrenaturales o lo que si no la mente de los protagonistas tienden a ver como fuerzas sobrenaturales. Puede haber excesos de la imaginación, delirios. No hay un evento sobrenatural, pero sí una imaginación, como pasa en algunas narrativas, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, de Anne Radcliffe, donde sin que realmente ocurra algo sobrenatural, es la imaginación desbordada del narrador, del protagonista, la que crea estas sensaciones de duda, donde la razón se cuestiona en extremo. Y más concretamente, fechas más recientes hacia lo que sería la rama ecológica de lo gótico, Elizabeth Parker propone que el horror dentro de la rama de la tradición gótica implica un sentido o una sensación de mayor peligro, de mayor cercanía, mientras que lo gótico se asocia con algo más vinculado con la atmósfera. Ahí volvemos a caer en los ejemplos más tradicionales de lo gótico, sobre todo los del finales del siglo XVIII, Anne Radcliffe, Walpole, el monje de Matthew Lewis, etcétera. Esos textos donde se crea una atmósfera, no se extiende tanto el peligro de la devastación o de la irrupción por parte de lo sobrenatural hacia un escenario mayor al de unos cuantos protagonistas. En cambio, el horror, conforme ha avanzado a través del siglo XIX, sobre todo en el XX, se implica a veces un sentido de aniquilación, de desesperación total por parte de aquellos que lo tratan de confrontar, y muchas veces se cierra en la posibilidad casi inminente de que ese horror se extinga hacia más personajes o hacia escenarios aún más grandes que pueden llegar a abarcar casi toda la humanidad. Eugene Thacker, a quien vuelvo a citar, para él el horror es una especie de amenaza potencial donde los sentidos son completamente aniquilados, no tienen una forma de confrontar, ni siquiera de interpretar lo que se está percibiendo, porque aquello que llega a través de los sentidos es algo que en exceso rebasa todo lo que la comprensión nos puede permitir, y entonces con ello la razón deja de trabajar por completo.
Ahora bien, teniendo esos elementos como referencia, lo que yo propongo para considerar una propuesta de horror náutico, si ya tenemos el horror como ese confrontamiento completamente de frente ante la fuente del horror, ¿qué sucede si ocurre en este escenario náutico como el que les presenté, donde la humanidad, incluso con sus avances científicos actuales, no es capaz de tener un dominio como en tierra firme? Por ejemplo, el alcance de la banda ancha, el alcance de la red celular en mar abierto es todavía más cuestionable, más difícil de poder garantizar. Y si encima le agregamos, como en la narrativa de Melville con la ballena, como con aquellas criaturas o presencias que no puede nombrar porque no existe referencia para ello, el narrador en la narrativa de Arthur Gordon Pym del mismo nombre, entonces está el contexto acuático, encima de ello la criatura monstruosa que no puede comprender o sistematizar el razonamiento humano. Cuando ellos se juntan, es que yo propongo que se puede hablar de esta existencia de horror náutico. Los espacios en el horror, para el que yo propongo considerar espacios en mar abierto o si no en islas, en barcos que se aventuran en este mar abierto, Salomón nos propone que en la tradición de horror se confrontan dos mundos, dos escenarios, dos ambientes que se entrecruzan y es en ese entrecruce donde se produce la experiencia de horror. El movimiento puede ser que uno de los mundos, el que transgrede lo que conocemos, se adentre en el nuestro o que se abra una puerta y que el nuestro entre dentro de lo desconocido. Estos mundos conocidos puede ser en una isla, el contexto emergido, la superficie firme que el hombre conoce, que puede manipular a su antojo con ciertas herramientas que le provee su avance como resultado de varios siglos de tecnificación. Por otro lado, en un barco, a bordo del mismo se tiene lo suficiente para sobrevivir en teoría, y el mundo o el ambiente o el escenario agreste, inhóspito, sería precisamente el mar alrededor de la isla o el mar abajo y alrededor del barco que lo va surcando. La aparición del monstruo en estos escenarios, ¿qué es un monstruo? Podemos depender dentro de muchísimas definiciones que hay. Una que es muy útil es la de Jeffrey Weinstock. Para él los monstruos son invariablemente algo desagradable que nos destantea y nos lleva a cuestionar qué tan legítimas, qué tan confiables son los límites que hemos puesto entre las categorías con las que hemos sistematizado el mundo a nuestro alrededor. Por eso los monstruos casi siempre resultan de ensamblar partes que no deberían verse juntas. Tienen un lado aparentemente humano, pero otro lado animal, y a veces son más de dos categorías. Es una silueta semihumana con atributos de más de un animal. Entonces hablamos del empalme de varias criaturas que no deberían estarse viendo una junto a otra. Ahora bien, cuando los monstruos no son en su forma física, sino sobre todo también en su forma de actuar, o a veces aparentemente en una forma casi normal, con un poco o nada de deformidad física, cuando lo son en acción, como un ejemplo muy clásico que es el Doctor Frankenstein, en sí el actuar o el cuerpo del monstruo o los dos advierten acerca de los límites que no se deberían de transgredir. Si cruzáramos físicamente los límites entre lo humano y lo animal, traeríamos un riesgo tal vez imposible de subsanar a la civilización, o si en nuestro actuar, como lo hace el doctor Frankenstein, también transgrediéramos los límites de lo que puede controlar el ser humano, igualmente se pondría en riesgo lo conocido. Regresando a Morton, para él lo monstruoso, si esos límites que transgrede el monstruo fueron establecidos desde la perspectiva única y exclusiva de la humanidad, entonces la monstruosidad es algo que está únicamente de forma arbitraria en el ojo del espectador y que enuncia tal término. Si hay algo monstruoso en la evolución para Morton, se trata de la falta de certeza acerca del sistema
desde cualquier otro punto de vista que no sea el que impuso dicho sistema. Todos los organismos para él son entonces monstruos, porque son quimeras en el sentido de que evolucionan o traen rasgos de otras criaturas detrás de ellos. El mismo ser humano, desde el punto de vista de la naturaleza, podría ser un monstruo, dado que es el resultado de varias piezas de ancestros que se han ido ensamblando para crear el cuerpo actual que llamamos ser humano. Y un último punto alrededor del horror es la teoría de lo extraño, que lo extraño o weird en inglés es aquello que se sale de lo esperado, es una presencia exorbitante y por tanto excede la capacidad que tenemos para entenderlo y poderlo representar. No es que se trate como lo monstruoso de algo extraño, sino de que nuestras concepciones del mundo, la presencia de lo monstruoso o de lo extraño, las confirma como inadecuadas o parciales o pertenecientes únicamente a nuestra perspectiva. Dentro de todo este ambiente de referentes teóricos, lo que yo analizo en mi texto es la novela del 2013 de D.T. Neal, de nombre Relict, donde, como les dije, el mismo nombre para la historia lo provee la criatura de tentáculos, un pulpo perteneciente a una especie de varios millones de años de antigüedad. En la historia, la protagonista de nombre Paige llega a un atolón con un grupo de otras 3 personas, son 2 parejas, Paige y su esposo, y un trabajador de la compañía donde está el esposo de Paige, igualmente con su pareja. Esta compañía se dedica a producir lo que en inglés se llama state of the art, súper avanzadas naves, yates, etcétera. El que ellos están probando, la intención es que pueda, entre viento y la energía que guarda, pueda recorrer incluso el globo completo sin mucho consumo, revolucionando un poco lo ya existente en cuanto a ketches, que es un tipo de embarcación, tipo catamarán, pero por capricho, sobre todo del esposo de Paige y también de su amigo, deciden llegar a este atolón que lo que tiene es una marca donde dice, igual el ser humano queriéndole poner etiquetas a todo, ya le puso un nombre, y el atolón se indica que tiene un solo habitante. Conforme leemos el texto nos quedamos preguntando, ¿y ese único habitante sería un humano que estuvo ahí un tiempo investigando, o más bien se refería indirectamente al kraken que lo habita? Porque en el centro llegan al atolón y poco a poco, como en película de horror con estas dosis mínimas, que llegan a cuentagotas de los momentos de horror para preparar al espectador hacia la revelación final, empiezan a jalar los tentáculos hasta que al final Paige se da cuenta que queda ella sola, pero si está en el atolón donde no hay casi marcas de presencia humana, salvo unos restos de plástico de encendedores que han llegado al lugar, por ahí un shack, un shelter, un refugio un poco rudimentario. En ese lugar ella se refugia, finalmente logra recuperar acceso al catamarán. Con acceso a este lugar, incluso ahí hay una escopeta y un hacha, recupera algo del conocimiento humano transformado en tecnología, y con ello aparentemente puede atacar al pulpo, aunque en realidad nunca se libra del mismo. Desde que van llegando a la isla, a Paige le asusta ver una partícula, una línea diminuta de tierra en el centro de lo que es la nada marítima, este contexto inmenso, oscuro, de pura agua y cielo que se extienden hacia el horizonte en cualquier lado, y lo poquito que hay de tierra firme que le daría un poco más de seguridad al ser humano si fuera desprovisto del catamarán como le pasa a ella, pues no provee suficiente confianza al ser un espacio de tierra tan mínimo. En esta situación, ella se acuerda que sí amaba el océano, le llamaba la atención viajar a la costa, pero nunca había pensado en la situación de realmente alejarte de los conforts que provee el avance tecnológico. Y en este lugar, una vez que está desprovista de cualquier posibilidad más que
tomar agua de la laguna y bajar un coco o comer lo que está a la mano, más estarse escondiendo de los tentáculos del kraken, se da cuenta de que se acentúa su soledad, el vacío y el miedo empieza a hacerse más grande. No puede negar esa situación en la que se encuentra. Por lo menos en el barco podía viajar, podía moverse alrededor del mundo, pero aquí en el islote no hay más que ir hacia un punto a otro o a lo alto en los árboles para esconderse de los tentáculos. ¿Qué podemos considerar sobre la novela? Está antes que nada los tentáculos de la criatura, por qué se escogió un pulpo y no algún otro tipo de ser marino. A esto le agregamos que Paige es asmática, es un tipo de ser humano que en algún momento no muy distante en la historia de la humanidad no hubiera tenido muchas posibilidades para sobrevivir, mucho menos para pensar en un viaje hacia mar abierto. Y el punto final que propongo considerar es que tenemos la narrativa de Page, pero también está, o la narrativa que habla sobre Page, pero también está el lector recolectando información de lo que le pasa a Page, de un diario que ella encuentra, más de una pieza de información que aparece sobre lo que encuentran al final un tercer grupo de personas, por así decirlo, el marco social al que Page pertenece una vez que ya no se sabe nada más de ella. ¿Por qué el pulpo como un monstruo? Ya lo había comentado la propuesta de Thacker, que para él esta idea de considerar algo con miembros con protuberancias múltiples hace que la coherencia que buscamos en algo más unificado sea difícil de conseguir. Aparte, cuando los tentáculos emergen como en 20.000 leguas, sobre todo en la versión fílmica de mediados del siglo pasado, cuando emergen del océano, parecen, como lo dije al inicio, remitirnos a esta oscuridad de la cual surgen. También en la versión de El Señor de los Anillos de Jackson hay otra referencia al kraken que surge de la laguna y cómo atacan de frente estos múltiples tentáculos que nos hacen dudar por un momento si se trata de una sola fuente unificada de un solo ser o de varios. ¿Qué le pasa a Paige? Ella pensó en algún momento que algo con muchos millones de años de evolución podía derrotar al kraken. Eso lo piensa ella cuando un tiburón se aparece en la laguna. Y si el tiburón pereció a manos del kraken o a tentáculos del kraken, entonces ella como ser humano con menos años de evolución que un tiburón, qué chance, qué oportunidad podría tener. Por eso decide simplemente quedarse a observar, empezar a buscar un lugar en el cual anclarse y del cual no moverse mientras está segura de que no la puede atacar el kraken en ese lugar. Tenemos como dato científico, por ejemplo, que los cefalópodos se sabe por investigaciones que por lo menos 95 millones de años atrás ya había criaturas que pertenecen a esa familia de la cual desciende el kraken. Por el contrario, la raza humana se puede documentar a unos 200.000 millones de años, tal cual la conocemos, mientras que esos vestigios de 95 millones de años atrás tienen similitud extrema, casi idéntica con algunas de las criaturas de los cefalópodos que conocemos, que podemos ver hoy en día. Algo más que agrega Wendy Williams es, regresando a la idea que Thacker también apunta de los tentáculos, 3/5 partes del cerebro de un cefalópodo se encuentran en el sistema central el sistema nervioso de los tentáculos, o sea, su cerebro se extiende hacia ellos mismos, lo cual los hace independientes. Por eso existen estas ideas de que a veces se corta un tentáculo y se sigue moviendo hasta por una hora o más. Parece para algunos estudios científicos que pueden realizar sus propias decisiones, no están obedeciendo a un cerebro central, ya que tienen esta extensión del cerebro mismo dentro de ellos. Entonces nos podemos preguntar qué tanto en comparación con nosotros, por un lado, porque hay estudios que han podido demostrar cierto nivel de inteligencia similar al del humano en el cefalópodo, pero por otro lado, qué tan diferentes son para nosotros en cuanto a esta idea de que cada tentáculo podría tener
un grado de razón o por lo menos de identificar, actuar, responder ante su ambiente, contrario a nosotros que respondemos con un cerebro unificado de una forma central. Desde principios del siglo XVII ya se pueden encontrar este tipo de referencias como el de Pierre Denis de Montfort, esta estampa clásica del pulpo atacando una nave, el miedo de que hubiera pulpos tan grandes y además con agresividad mostrada ante el ser humano, y la idea de que lo que he mencionado, estos islotes artificiales que son los barcos, incluso ellos mismos ya no presentaran la posibilidad de supervivencia para el ser humano sobre el mar abierto. ¿Qué le pasa a Paige en la historia? Ella se pregunta, ¿será el pulpo, además de evolucionado, además del amo y señor del islote, donde la adaptación a la que refiere Morton hace que el pulpo sea el que tiene posibilidades de sobrevivir y a los seres humanos los tome como simple alimento? Ella se pregunta si además de todo es inteligente, si está buscando vengarse, si juega con su presa cuando a ella la está jalando en un bote al tratar de regresar al catamarán. Por otro lado, cuenta los cráneos que puede sacar del fondo de la laguna y son más de 300, lo cual le hace ver que la criatura lleva un buen rato viviendo en esa laguna y atacando a gente que se acerca a la misma o que ha pasado por ahí como ella y su equipo para simplemente bajar por unas horas y continuar a mar abierto. Y el otro punto que les compartía era el hecho de que la historia es la perspectiva de Paige, la perspectiva de Seth, un habitante anterior del islote, del cual ella encuentra el diario y aprende un poco sobre la criatura o sobre cómo ataca o ha atacado a víctimas previas, más el hecho de que al final, cuando ya no sabemos de Paige, lo que hay es el recuento de la evidencia encontrada en el catamarán. Está la historia de Lovecraft, la llamada de Cthulhu, donde igualmente la historia en sí es el ensamblaje de tres piezas de narrativas distintas, tres piezas de rompecabezas. El protagonista en sí, su historia o su acción consiste no en confrontar a Cthulhu, sino en reunir piezas, estas tres que mencioné, de diferentes encuentros directos o indirectos con el mismo Cthulhu. Y la cercanía entre las dos historias es tal que incluso en Relict hay un momento en que Paige se acuerda de una pareja que tuvo que coleccionaba, que era fan de todo lo que tenía que ver con Cthulhu, y se acuerda de esa cabeza de cefalópodo con los tentáculos múltiples, que entonces nos remiten a la teoría de Thacker acerca del cuestionar y el incluso contraponer ante la forma de razonar unificadamente de la especie humana contra esta otra perspectiva que nos presenta una especie con 8 o más posibilidades de razonamiento, de división del razonamiento del cerebro entre estos miembros múltiples. Y si recordamos el texto de Lovecraft, tal vez lo más citado del mismo es las líneas iniciales, donde él dice que lo que más puede agradecer la humanidad es que todavía no somos capaces de correlacionar todo lo que hemos aprendido, lo que seríamos capaces de aprender o de conocer del universo, que en sí la ignorancia relativa en la que se vive, por lo menos a principios del siglo XX, cuando él escribe esto, da una sensación de placer porque entre más se sabe del universo, de lo que existe en el mundo que todavía no hemos alcanzado a develar, más precaria puede revelarse nuestra posición dentro no solo en el planeta, sino en el universo, y es a lo que remiten casi todas sus historias mediante lo que van descubriendo sus protagonistas, y algo parecido le ocurre a Paige en su experiencia, o al menos la lectura que yo propongo es que en su experiencia ella confirma para ella misma y para el lector lo precario, lo ínfimo que resulta la existencia, la presencia del ser humano al contraponerse frente a estos escenarios vastos como puede ser el cosmos en la historia de Lovecraft o el mar abierto en la historia de Neil, más aparte la existencia de otras criaturas mejor adaptadas para ciertos escenarios que el mismo ser humano. Puedo ir cerrando con esta imagen de Puzzle Factory, donde tal cual los humanos
creen, por lo poco que alcanzan a ver, su perspectiva se limita únicamente a la superficie, ven que el Kraken se retira y como a Page le pasa que no alcanza a comprender realmente los alcances del mismo Kraken, no alcanzan tampoco a ver los tripulantes de este barco, que es una criatura de mayor envergadura a la que se está llevando al Kraken, y una criatura similar está apenas llegando a atacarlos y parece que si pudieron medio contrarrestar al Kraken, no será tan fácil contrarrestar a la criatura que viene por debajo. Y con eso puedo cerrar y abrir a lo que creo que me interesaría más, que serían las preguntas o comentarios que me quisieran compartir. Muchísimas gracias. Pues sí, ya abrimos el diálogo, como con los alumnos si quieren abrir sus cámaras y vernos las caritas mejor. Es su espacio, profesor. Porque yo tengo cara de horror, me la he pasado sufriendo. Qué fuerte está esto. O sea, realmente a mí me parece, empezó a hablar Tony y me pareció, o sea, a mí me da pavor el vacío. Yo detesto irme a snorkelear, porque nada más veo para abajo y no veo el fondo. O sea, y es una sensación de impotencia muy grande porque como lo maneja Tony, pues estamos solos ante la vastedad del universo y efectivamente mucho del discurso de la modernidad tiene que ver con el control, dominio, el considerar que todo es inagotable. Y yo considero que estas excursiones a las que nos invita la literatura y sobre todo la cuestión de entrar a las profundidades, pues siempre es meterte en una aventura en donde, y esa es una de las maravillas del lenguaje, en donde pues el primer espejo es reconocer tus propios límites. Y efectivamente mucho tiene que ver con la imaginación, pero también mucho tiene que ver con esta idea de que los seres humanos tenemos que entenderlo todo, interpretarlo todo, y comenzamos a humanizar todo lo que, o sea, nuestro vínculo con lo que nos rodea y proyectar lo peor que somos a través de ese vínculo, ¿no? Es decir, yo no puedo pensar y no puedo saber si a final de cuentas estas criaturas desconocidas realmente están tomándola en mi contra, porque yo percibo que me agreden. No sé, está muy interesante y efectivamente yo creo que uno de los límites de mayor vastedad y menos control tiene que ver precisamente con lo marítimo, ¿no? Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, Luz. Y desde el inicio hay una plática entre el esposo de Paige y su amigo en la que aluden mucho a esa situación en la que el verdadero monstruo, podría ser así, para el resto del planeta es el ser humano, porque hacen referencias constantes a cómo el mar es en sí nuestro basurero, cómo se ha llenado de plástico, de basura en general. Y después de esa discusión, el que el pulpo los ataque, parece tal cual el momento de eco horror que propone esto, que en el cual la naturaleza, en este caso la criatura marina, arremete en contra de estos humanos que han estado atacando al planeta por tantas generaciones. A mí lo único que de pronto me hacía pensar era como me encantaría pensar como hace 20 años creía que al ser humano le hacía falta mucho por conocer de la naturaleza. Claro que en este sentido la naturaleza tierra es pequeña junto a la naturaleza universo, ¿no? Nos falta mucho por conocer sobre el universo. Pero de pronto me metía como en esta parte ya cero ilusoria. Dije, es que los seres humanos ya prácticamente conocen todo lo del planeta Tierra, se lo han acabado, ¿no? Ya logramos hacer marcas, o sea, ya mostramos que podemos tener la capacidad de varios eventos naturales, ¿no? En varios siglos, y nosotros en tan poco tiempo ya mostramos que tenemos la capacidad de deshacer, ¿no? El planeta y gran parte del universo, porque seguro ya hay basura en el universo de nuestra parte.
Y entonces lo conectaba con esta idea de si nosotros somos capaces de jugar o manipular a estos seres que todavía ni siquiera conocemos. Pensaba en la palabra Dios, ¿no? A Dios lo manipulamos a nuestro antojo. Me queda claro que a Dios no, ¿no? Pero si Dios es la representación de este planeta en el cual ya estamos metidos y lo hemos destrozado, ¿por qué no pensar en el siglo XXI que efectivamente el hombre es el enemigo más poderoso de la naturaleza humana, de la naturaleza, perdón? Sí, Sheila, y tú atiendes a esta idea que se repitió de una cita muy famosa en su momento de hace más de 100 años, en la que se hablaba que dejaron de avanzar los trenes, dejó de trabajar la humanidad por un momento y la Tierra respiró, y se empezó a retomar mucho esa cita en los primeros meses del confinamiento, cuando la actividad humana sí estaba reducida al 1.5% en varios países. ¿No te oyes, Sheila? Nada, estaba meditando esta idea, ¿no? De, ay, sí, ya está refortaleciéndose la naturaleza y va a lograr mostrarnos que está por encima de nosotros. Y no, nada más salimos el 20% o el 30% de la población y otra vez estamos en el mismo lugar, digamos, ¿no? Hola Tony, hola colegas. Una disculpa por conectarme tarde, vengo de otro evento y te ofrezco una gran disculpa porque no leí el texto, perdón. Sin embargo, te escuché con mucho detenimiento y trabajando este tema de antropoceno, ¿no? Y trabajando este tema de horror gótico, es que no lo había relacionado así, ¿no? Por ejemplo, con el tema de sostenibilidad y con el tema de nuestra relación como humanos con la naturaleza y que me parece súper interesante como este horror gótico que eran estos pulpos o estas criaturas semi-mitológicas nos generaban o nos generan como humanidad un desasosiego en cuanto a esto es lo que va a acabar con la humanidad, ¿no? Es decir, a lo que quiero ir es, en medida que no cambiemos como seres humanos nuestra relación con la naturaleza, pensar que somos parte de un organismo vivo, parte de un sistema, no somos ajenos, no nada más estamos aquí para extraer, sino para proteger, creo que vamos a seguir produciendo este tipo de relatos. ¿Y a qué me refiero con este tipo de relatos? Bueno, por supuesto está esto que tú nos traes ahora, pero ¿cuáles son los miedos ahora? En algún momento fueron que los simios nos iban a dominar, ¿no? En toda la ciencia ficción. Y pues ahora es todos los robots y la tecnología, ¿no? Que nos puede llevar a hablar a temas de posthumanismo, por ejemplo, pero todos esos miedos, ¿no? Que tienen que ver con yo no voy a ser más el centro de la Tierra, no voy a ser más, porque estoy disasociado de eso, no sé si me expliqué. Sí, desde luego que se puede asociar porque el hecho de, en todo este tipo de narrativas, de incluir como la antítesis, como el fin de la continuidad de los humanos en la experiencia de Page, que son ellos cuatro, por ahí de repente encuentra otra pareja, pero al final no queda absolutamente ninguno de estos seis. Y el que sobrevive la historia es el pulpo que pertenece a especies con mucho más tiempo sobre la Tierra. Desde luego que retoma la propuesta del mismo Lovecraft, por eso la importancia de considerarlo como referente a la historia, de que la humanidad es un habitante temporal. Ha habido especies o situaciones o escenarios que lo preceden, que están ahí durante el tiempo que nos lleva a nosotros o que vamos a estar sobre el planeta, y que si en algún momento nos vamos, ahí van a seguir. Digo, en una forma de un ejemplo más colorido, la referencia que retomaba también esta serie no me acuerdo si era de History de Nat Geo, de la Tierra sin humanos y el planeta sigue avanzando y realmente nadie va a extrañar a los humanos más que los humanos mismos, pero si ya no estamos, ahí está la paradoja de realmente nadie nos va a extrañar y no le vamos a hacer falta al planeta. Bueno, pues muchas gracias, Tony, por el texto y por la explicación. La verdad es que yo no soy lector de este tipo de literatura y sin embargo encuentro muchísimas coincidencias entre lo que estás presentando como una novela de 2013, una noveleta de 2013 y la literatura del siglo XIX. Desde el momento en que yo empecé a dar literatura y que me tocó dar siglo XIX, vi muchas coincidencias entre ese siglo y nosotros. Este relato o metarrelato de inicios del XIX, que es el romanticismo, con esta
idea de que la naturaleza está muy por encima de nosotros y el ser humano es pequeñito, pero al mismo tiempo el desarrollo urbano, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, y hacia mediados finales, pues viene toda esta necesidad del miedo de nuevo, ¿no? Esta necesidad de recurrir a esos mitos primigenios de que nos dé miedo la naturaleza, aunque nos dé también esta posibilidad de admirarla. Y creo que el siglo XXI es muy parecido en ese sentido también, ¿no? Hay un gran relato que es el desarrollo científico, pero al mismo tiempo hay un terror a la misma naturaleza de la que nos hemos aprovechado. Entonces yo nada más quería apuntar esta similitud. Somos muy decimonónicos. Creo que el siglo XX intentó darle la espalda al siglo XIX, pero el XXI vuelve a parecerse en muchos sentidos a ese XIX. Y nada más para terminar, la ecocrítica. Mencionabas por ahí en el texto algo que se puede relacionar con la ecocrítica y con el antropoceno. ¿Qué podríamos ahondar desde la ecocrítica? Porque eso es algo que casi no se hace en nuestro país, ¿no? Ecocrítica, textos sobre ecocrítica, no los hay. ¿Tú qué has investigado o qué has utilizado sobre la ecocrítica en particular? Sobre ecocrítica, en efecto, como tú me lo compartes, en México no ubico, y si ubicara tendría que tomarme un tiempo para ello, pero lo que sí ubico es, tal cual lo mencionas, en el siglo XXI, como que el XX se quedó un poco abandonado, pero en el XXI hay por ahí narrativas, concretamente en términos no solo ecocríticos, sino ecocríticos en el interior de lo marítimo. Estaban los ejemplos que yo les mencionaba, la de... También está otra obra, ahorita se me van, de Terror, que recientemente llamó mucho la atención por la serie, o más bien se le hizo ruido gracias a la serie de televisión, como suele ocurrir. La obra de Tim Corran, que yo les mencioné, Leviatán, pero tiene por ahí otros textos, y aunque no en el que les comenté al inicio, no en Latinoamérica, pero sí en el contexto en español, el texto de Sánchez Piñol de La piel fría. Entonces, la presencia de estos textos precisamente en los primeros 15, 20 años de este siglo, tal cual apuntan a lo que tú nos estás compartiendo, el recapacitar, el darnos cuenta que aunque el siglo XX durante el mismo nos quisimos convencer de otra cosa, en realidad no hemos abandonado ese territorio de incertidumbre en cuanto a qué tanto realmente estamos seguros frente a la posible devastación que podría traer algún incidente natural. El ejemplo que les comentaba de Tim Corran, Leviathan, es algo muy parecido. Es una criatura que lleva miles de millones de años, o sea, pertenece al Cretáceo, oculta, pero lo que la libera es precisamente recuperando del mal del doctor Frankenstein, del complejo de ese personaje, un reportero que quiere tener éxito y con ello libera a la criatura, trae destrucción para la isla, para todos los que están alrededor de su narrativa. Y con La piel fría sucede algo similar. Son seres que tienen más derecho, si nos vamos a antigüedad o a pertenecer al lugar, a habitar una isla, y un par de seres humanos armados con escopetas, con explosivos, tratan de imponerse frente a ellos para al final terminar aceptando que no los pueden comprender, que son tan humanos como ellos, y si se dieran el tiempo para entenderlos, se darán cuenta que fue una pérdida de tiempo el estar combatiendo a estos seres que en realidad representan las fuerzas de la naturaleza, que a veces no es solo que no podamos controlar, sino que ni siquiera nos tomamos el tiempo para poder entender o contemplar desde un punto de vista menos centralizado en el que estamos acostumbrados a tomar. Yo tengo perdón que vuelva a participar, y no sé si me estoy comiendo a alguien, no sé si alguien más tenía la mano levantada, pero ahorita que hablaban de relatos de la naturaleza, me parece que a veces tendemos a tomar en una visión eurocentrista o una visión supremacista blanca, a relatos hablando de la naturaleza y del poder de la naturaleza súper interesantes en las comunidades que viven en las faldas del volcán Popocatépetl, ¿no? A Don Goyo, por ejemplo, cómo hay una cantidad de leyendas importantes y una cantidad de rituales que tienen que ver pues, con esto, ¿no? Con el volcán y pues, que es un volcán vivo y la gente que vive alrededor, pero no sé si a eso se referían. Yo puse por ahí algunos textos que son desde
otra disciplina que tienen que ver con la crítica, la ecoética. No sé si estamos en lo mismo. Pues no los he leído, pero lo poco que nos compartes suena que podrían permitir este tipo de lectura también. Sí, la ecocrítica lo que establece, obviamente desde una visión eurocéntrica, por supuesto, y una visión occidental, de lo que yo he leído de la ecocrítica, establece cómo en algunos productos literarios o bien de la ficción, incluido el cine, puede haber registros de estas relaciones hombre-naturaleza, pero naturalmente es algo que está relativamente en pañales, ¿no? O sea, porque evidentemente lo que tú mencionas son cosmovisiones de la naturaleza muy diferentes, ¿no? Es una comunidad o un pueblo originario tiene una visión totalmente distinta de la naturaleza de la que tenemos nosotros. Nosotros la usamos como un medio para fines y ellos la tienen como un fin en general. Esa es la cosmovisión de pueblos originarios. Pero la ecocrítica, al menos los estudios que se han hecho, como vienen de los que yo conozco son canadienses principalmente, y no hay un acercamiento con los pueblos originarios tampoco, pues naturalmente heredan la cosmovisión de ser el hombre el centro del universo, ¿no? Y por más que uno diga, sí, es que hemos devastado, pues sigue siendo, yo he devastado la Tierra, yo estoy acabándome la capa de ozono, cuando a lo mejor ni siquiera hemos tenido ese enorme impacto, ¿no? Pero también es una visión completamente diferente. Y tú que mencionabas, Mónica, el feminismo comunitario, en cuanto a la posición femenina, no es mi línea de lectura, pero ya en algún otro foro donde compartí este texto, me comentaban la riqueza que tendría poderlo analizar el Relic de Diti Neal desde el punto de que la sobreviviente protagonista, la que hace el último intento por deshacerse de la criatura, y la última persona que también permanece viva con ella a bordo del barco, porque es una mujer. Esa es una línea de lectura que pues dejo ahí en la mesa para alguien que la quiera retomar. Y quien sigue además viéndonos al hombre como el enemigo, ¿no? Al humano y no al animal, pues, ¿no? A mí lo que sí lo que con la pregunta que hacías, José Manuel, que a mí me parece bien interesante retomarlo, sí es como estudios, digamos, ¿no? Análisis científicos en el sentido eurocéntrico, no hay de la ecocrítica. Pero efectivamente, como menciona Mónica, México está bañado, no en pañales, creo que está empapado completo, porque el estudio que han hecho, pues el 40% de la población mexicana que es indígenas en la naturaleza, sí hacen como un, pues como un asumir que si no estamos junto a la naturaleza, pues estamos solos, porque finalmente la naturaleza no solo es el todo, sino es donde estamos, donde vivimos, ¿no? Y me encanta cómo lo mencionan los dos, porque usaron palabras con respecto a pues esta visión eurocéntrica, este poderío del macho, hombre blanco, clase media, Europa. Y lo interesante, así lo que a mí me apasiona es, desde que empecé a leer el texto me acordaba mucho de la materia de filosofía de la ciencia, donde justo el punto está y la gran pregunta, la duda es, ¿por qué seguimos creyendo que ese es el único conocimiento que vale? ¿No? Se ha asentado como tal, pero lo que preguntaba hace rato la doctora Graciela con respecto a si el miedo es pues el que nos puede acercar al respeto, pensando pues en México, creo que era al revés, quitándonos esta idea de Dios, del miedo a Adán y Eva y no sé qué, era el respeto que le tenemos a la naturaleza por ser, ¿cómo le llaman? La casa de Dios, pues, ¿no? El lugar donde se representa, pues, claro, no son estudios en lo absoluto que tengan que ver con ecocrítica, ni mucho menos, pero son muchísimo más viejos, pues, ¿no? Bueno, nada más un comentario, me quedo pensando en muchas ideas y una de ellas es, entonces, si el horror es todo aquello que atenta contra la supremacía del hombre o del ser humano, es decir, lo diferente, lo desconocido, lo indomable, lo
lo que nunca se ha visto, lo que pone en peligro el poder de los seres humanos. Eso es lo que desata el horror. Ahí nos podríamos ir a la raíz de lo gótico, es aquello que precisamente cuestiona los límites alrededor de la humanidad, que la humanidad misma se ha impuesto. Y el horror es una rama que logra ese cuestionamiento o lo propone desde lo que tú estás mencionando, desde el arribo de presencias o de situaciones excesivas, desbordadas, muchas veces relacionadas con lo sobrenatural o con desbordamientos mismos de la posibilidad de imaginación o de acción, de producción de ideas de la misma mente humana, pero sobre todo el momento de horror es que aniquila cualquier posibilidad de reacción. Anne Radcliffe hacía una división entre terror y horror, que para ella el terror era algo que simplemente producía una emoción de exaltación, se recomponían, por así decirlo, las facultades mentales después del momento de terror y quedaba incluso más inspirada para percibir al mundo, la mente. En cambio, con el horror hay un aniquilamiento. Propuestas más recientes mencionan que, como lo compartía yo, el terror es cuando se crea la atmósfera, tenemos la idea de que va a llegar esa presencia o ese momento insoportable, pero nunca llega, únicamente se mantiene la atmósfera en sí, y el horror implica el confrontar a la criatura, al espacio, al ser que nos lleva a ese momento de sentirnos completamente descobijados con cualquier posibilidad de poder salir adelante de ese momento. Y ahí, si me permites, nada más recuerdo un poquito lo que decía Freud de lo ominoso, ¿no? Y lo ominoso es precisamente eso que se esconde en las sombras y es lo que provoca el horror, es lo que provoca el miedo. No es tanto la visión del monstruo como la imaginación que tenemos respecto al monstruo. No es tanto la cita que te provoca tanto miedo como todo lo que vamos imaginando o proyectando previo a la cita que te da tanto miedo. Y eso es un poco parafraseando a Sigmund Freud, lo ominoso que también está en la literatura gótica, y de ahí que también se deriven estos ambientes oscuros, y bueno, ya ahora es un cliché evidentemente con las películas de terror, o se evidencie que en los intersticios o en aquellos espacios en los que no cabe un ser humano, ahí hay algo que se esconde y que te va a atacar. Y pienso en un relato mexicano de Juan José Arreola que se llama La Migala, y La Migala, si bien no es gótico ni nada, sí toca un tema sobre una araña a la que el protagonista suelta en su departamento para que algún día lo pique y él pueda morir. Y entonces en lo que radica el miedo no es en sí en la araña, sino en todo esta agonía que él mismo se está proyectando. Y ya nada más era lo que iba a comentar. A mí me llevó un poco y ahora que están hablando de la literatura o qué es lo que a mí me remite ese horror, y creo que ya no es las grandes monstruos, las grandes cosas las que asustarían, sino desde hace un tiempo es lo que no vemos, lo que nos está asustando, ¿no? Y ya incluso me parecería, José Manuel, que ya no es lo oscuro, lo que teníamos, el clásico terror, ¿no? Y pienso un poco en el libro de La ridícula idea de no volverte a ver, que no parecería nada de terror, pero al final de Rosa Montero, cuando se le ven las manos o te describe el cerebro de su esposo, que dices, que llegó hasta ahí, que lo destruyó y que podría destruir a toda la humanidad, ¿no? Creo que el cambio, yo veo ahí un cambio, ¿no? Donde este horror, si bien que nos describe Tony, yo ya lo ubico en cuestiones ya con luz, cosas que ni siquiera lo que no observamos es lo que nos da miedo, quizás por lo que decía José Manuel, lo ominoso, lo que nos lleva a la imaginación, esto nos puede destruir aunque no lo vea. A mí me da un poco, por ahí me llevó la reflexión de lo que escuché y de la lectura. Cuando lo iba leyendo, sí, a mí sí me da miedo el mar y me da miedo los monstruos del mar, pero creo que ahora
lo que yo he leído en los últimos años es, hay un miedo detrás de lo que no vemos y que no necesita ser ni oscuro ni grande. Que a lo mejor es la diferencia entre terror y horror que nos decía Tony. Gracias. Yo también tengo otra imagen que me vino a la mente conforme lo iba leyendo, y eran estas, tú lo decías de una manera muy padre, las islas de plástico, bueno, no, te llamas islas artificiales, ¿no? Que es el barco, pues, ¿no? Es que tenemos control, que es como un lugar de tecnología donde lo han hecho para tener control sobre muchas cosas. Y además es como el único lugar seguro donde estaban, pues, estos tripulantes. Y yo de pronto, que no sé si venga al caso, pero conforme la iba leyendo, decía, y quienes están acabando también con el planeta, finalmente son las islas de plástico. Que no las conocemos, como dice Marta, es algo que ya conocemos, pues no conocemos como el impacto que, no sé si la gente lo conoce, ¿no? Pero no conocemos el impacto que tiene, pero es como la muestra de la manipulación del hombre, del ser humano, sobre esta naturaleza de la que hablaba José Manuel, ¿no? Tenemos control, lo que queremos es usar la naturaleza para nuestro propio beneficio, sin darnos cuenta de que estamos creando ese ¿cómo se llama? Pulpo o ese kraken enorme, pues, ¿no? Que puede finalmente acabar con la naturaleza y acabar con nosotros. O sea, ¿cómo estamos tan distantes? Claro, al principio decía que ya conocemos todo y que podemos que no hay nada que desconozcamos, pero no desconocemos las posibilidades del hombre para acabar con el hombre mismo. Que tiene que ver con el nombre que le da a la criatura, Paige, bueno, que no le pone un nombre, sino que precisamente en la ausencia de nombre también radica esta postura de el hombre frente a aquello que no conoce, pues lo que no conoce es una cosa o es un vil molusco, ¿no? ¿Cómo voy a morir por un molusco? Y también pensé en el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? O sea, el gran drama que tiene, uno de los grandes dramas que tiene la criatura, a la que le da vida el doctor Frankenstein, pues es que no tiene nombre. Y en alguna parte le reclama esta ausencia de nombre, porque aquello que no tiene nombre finalmente no existe. En nuestra cultura logocéntrica, occidental, etcétera, etcétera. ¿Ves alguna conexión con esa línea, con esa obsesión del occidente de nombrar absolutamente todo? ¿La puedes ver reflejada en algún punto, Tony, en la novela de Neil? Sí, porque de hecho se debate Page, a veces es kraken, a veces es pulpo, a veces, como dices, molusco, sobre todo cuando se indigna de que cómo es posible que un animal es más fuerte que ella, que tiene que estar luchando por sobrevivir frente a la presencia de ese ser. Y ahí nuevamente se puede ver la influencia del texto de Lovecraft, porque con Lovecraft no solo la llamada de Cthulhu, casi todas sus criaturas o todas, se tiene que recurrir a símiles con era como, parecía como, porque tal cual lo dijeron hace unos minutos, no existe un referente en nuestro conocimiento para ello. Ahí nuevamente regresa lo que estabas mencionando, lo ominoso, el uncanny de Freud, que cuando se empezó a trabajar con esa teoría logótico se abrieron nuevas puertas de investigación, porque precisamente lo uncanny es todo aquello que sabemos que está, pero hemos reprimido, y tal vez uno de los orígenes del ominoso más fuertes en toda la tradición gótica es el tener que aceptar precisamente lo que habíamos reprimido, que era esta idea de no controlamos, las etiquetas que le ponemos a lo que está a nuestro alrededor son meras arbitrariedades, y el tener que aceptarlo, primero recordarlo y luego aceptarlo, es lo que muchas veces lleva al derrumbe completamente, no solo que perezcan, sino emocional y mental, de varios personajes en la tradición gótica, de horror, etcétera. Y es esta identidad fragmentaria también, ¿no? Una identidad ambivalente que, bueno, no sé, encuentro también de una forma u otra en los relatos de Edgar Allan Poe, sus personajes totalmente fragmentarios, ni se diga en la literatura victoriana, ni se diga en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, la fragmentación, ¿será que
somos culturas fragmentadas y que esa es como que la obsesión que tiene Occidente, que estamos buscando una unidad y al final nunca vamos a encontrar una unidad. Y por esa fragmentación es que por una gran parte del siglo XX el monstruo le dejó el camino el monstruo no humano, le dejó el camino al asesino serial, que era completamente el monstruo humano, y en esta idea, por ejemplo, en el de Harris, en Lecter, el que el resto del grupo social lo pueda llamar a él como monstruo, le permite a todo ese grupo social el no tener que aceptar que nosotros estamos igualmente fragmentados, que tenemos un montón de partes dentro de nuestro interior que no alcanzamos a reconocer o aceptar, o que les queremos dar salida, pero por la imposición social no nos decidimos, etc. Claro, y que es una otredad, pero de la más absoluta, ¿no? Él es el monstruo, yo no soy el monstruo. Uh-huh. Él es el molusco, yo soy la heroína, o yo soy mujer, yo soy un ser humano, yo tengo tecnología en esta embarcación, pues eso es un animal nada más, y es un animal suavecito, ¿no? ¿Cómo me va a poder asustar? Creo que también sobre eso va, ¿no? La idea de ellos y nosotros, que al final lo podríamos llevar inclusive a un aspecto más moral y ético cuando vemos a los que nos limpian el parabrisas en la calle, ellos y nosotros. Yo nunca voy a limpiar un parabrisas, ellos son, y obviamente ¿qué hacemos la mayoría? Subimos las ventanillas cuando vemos que se acerca la horda de 4 o 5 niños, pues porque son como ese nuevo monstruo, de una forma u otra. Sí, cierto. Pues bueno, la intención del seminario es justo que charlemos, que preguntemos temas de nuestro interés, de nuestro cotidiano, las ventanas, ¿no? Si tenemos alguna inquietud ética, tal. Pues gracias, muchas gracias, José Manuel, por los comentarios. Gracias, Dinora, gracias, Clark. Y muchísimas gracias, Tony. La verdad es que es un placer verlos y escucharlos y charlar, pues, ¿no? No es más. Pues si no tienen nada más que decir, le damos el agradecimiento a Tony y nos despedimos, ¿seguros? Muchas gracias, Bueno. Tony. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Y obviamente llevar esto al cine, bueno, sería muy interesante, ¿no? Hacer el análisis ahora de todo lo que es el horror náutico en la cinematografía, bastante interesante. Muchas gracias. Les recomiendo, estuvo en estos estrenos digitales que se tuvieron que hacer por la situación, una película que se llama Underwater, que al final el mismo director ya lo aceptó, la criatura que aparece en su propia idea sí está haciendo una referencia a Cthulhu mismo. El director es William Eubank, que es el mismo director de la película Señales que estuvo haciendo mucho también en cine. Eubank, ahí les estoy dejando el apellido del director, y recoge esta misma idea de cuestionar qué tanto está exagerando el ser humano con adentrarse hacia aquellos rincones en los que ya no puede controlar, y por mucho que presuma de su avance tecnológico, una mera grieta que permite que entre el agua en un espacio aparentemente confinado empieza con la devastación de algo mucho mayor. Sí, es Underwater de Eubank.